Cuando en julio de 1932, el departamento de Ancas se hizo tardíamente eco de la revolución de Trujillo, se destacó, al momento, el peligro indígena para la ciudad de Huaraz. La revolución pasó a segundo plano. Ella no fue sino un reflejo de la del departamento vecino del norte, y una grave imprudencia que tuvo tristes consecuencias. Una mañana del mes de julio, díjose que Huaraz era sede de una revolución. En efecto, empezaron a ponerse en movimiento las comisiones a distintos pueblos y a distintas casas de Huaraz mismo en busca de personas y cosas que podían servir para la revolución. Sin oposición de ninguna clase, la plaza era de los revolucionarios. La de Huaraz, gente pacífica, no creyó en ninguna cosa seria excepto en el peligro indígena. Al cabo de breves días, surgió el rumor de una intervención indígena. Entonces Huaraz se puso en profunda zozobra. Fueron llamados los principales a la prefectura para deliberar sobre este rumor. Al colegio seminario se presentó un emisario pistola en mano y rifle a la espalda y ordenó que todos los sacerdotes fueran en grupo a hacerse presente ante el jefe revolucionario. Los sacerdotes manifestaron que no era necesario relucir armas para eso. Irían. En la esquina de la prefectura había guardias sin uniforme. El local de la prefectura estaba atestado de gente. El natural miedo que se había apoderado de estos sacerdotes se disipó instantáneamente al ver a la multitud revolucionaria nerviosa de saber lo que pasaba con los indios. Abrióse calle al paso de los profesores del seminario. No había orden ni concierto. Se acabó la revolución, dijo uno para su hábito, aquí no hay cabeza. Pero, puede haber una debacle. Salió el jefe, alto, enjuto, nervioso. Era el mayor Mindreau. En torno a él y a los profesores, se apelotonó la muchedumbre compuesta más de muchachos y curiosos. El jefe levantó la voz y dijo, yo ya sé, aquí todos quieren hablar. Silencio. Hecho el silencio, manifestó. Señores, les he hecho venir aquí a ustedes para que hagan el servicio de ir a contener a los indios porque quieren invadir la ciudad. Alguien opinó que dejaran libre al alcalde de los indios, don Manuel Rodríguez, que se encontraba detenido. Lo dejaron salir del interior de la prefectura. Cuando recibió la orden de ir con la comisión, en actitud altiva y enérgica, pidió un automóvil. No lo había a disposición. Entonces, salió la comisión a pie. Caminó hasta Marián a pleno sol, a la 1 de la tarde. Llegados a Marián, encontraron allí inmensa multitud de indígenas de toda condición. Había entre ellos muchos licenciados del ejército que tenían armas de fuego. También había mujeres de actitud resuelta y alegre que al ver a los guardias, empezaron a reírse profiriendo en lengua nativa y en forma fina y aguda, indirectas, dando a entender el poder del número, frente a la insuficiencia. A las 3 de la tarde, la ciudad de Huaraz estaba rodeada por todos lados por una inmensa muralla humana que, como una avalancha, habíase detenido al cerrar el círculo en torno a Huaraz. Entretanto en Marián, la comisión destacó a sus oradores. Habló Horacio González, canciller del obispado, y luego Manuel Rodríguez, quien con una oratoria sorprendente se manifestó que la actitud de los indígenas, por el momento, no era necesaria. El jefe de todos estaba presente, libre y con honor. La muchedumbre calmó su enojo al oír hablar a su jefe y empezó a dispersarse. Mientras tanto, la ansiedad en Huaraz era intensa. Regresó la comisión e hizo presente el éxito de su cometido. Indudablemente, la amenaza indígena contrabalanceó los desmanes de la revolución. Habría quizá evolucionado en forma desastrosa. Después de algunos días, entraron las fuerzas del régimen. Fusilaron a Núñez en Cayán y a otros cabecillas en Huaraz sin muchos trámites. Al jefe Mindreau lo sacaron del hospital. Lo llevaron al cementerio donde esperaban sus compañeros del sacrificio. A las 7 de la mañana cayeron las víctimas. Fueron 7 en número. Entre ellas, Carlos Pilix, la de más valer. Dejó hermosos versos escritos en la cárcel. Su valor intelectual no fue apreciado hasta que vinieron desde Argentina revistas con dichos versos. Fue temido e incomprendido en su tierra. Creyó que la revolución era un acto de belleza intelectual o un acto de inquietud juvenil, inocente e inofensivo.
Había jugado con fuego. La revolución indígena de 1885 no fue un conato como la que acabamos de referir brevemente. Fue una acción en toda forma. Entonces, como en 1932, la intervención de los sacerdotes fue benéfica para la sociedad. El sacerdote, pues, colocado entre ricos y pobres, entre justos e injustos, entre pacíficos y violentos, entre tiranos y oprimidos, entre los elementos más contrarios, es factor de coordinación y de justicia. Su papel no solo es de mediador entre Dios y los hombres, sino también entre estos. Los pueblos, conscientes o inconscientes, así lo han comprendido. A veces, abusan las fuerzas contra él. Pero, al fin, reconocen la misión que desempeñan en el seno de las sociedades. ¿Qué fue la Revolución del 85? Parece que hay poco escrito sobre ella. Ni nosotros pretendemos hacer historia ni análisis detenido de los episodios. Muchos han visto a través de una lente novelesca. No es extraño. Es fuente de bellos y heroicos episodios. Otros le han enfocado en la óptica de conceptos modernos sobre el proletariado. No negamos que hay problemas eternos y semejantes, pues en la antigua Atenas había comunismo. Mas, lo cierto es que se han recopilado pocos datos históricos. Un movimiento de las proporciones de aquel y revelador de un fenómeno sociológico de mucha trascendencia en los pueblos de Ancas, debía ser abordado por los estudiosos con más amor y más abnegación. Lo que pasa es que se piensa siempre en pequeño cuando se trata de lo nuestro, y se ve con lentes de aumento cuando es exótico o ajeno. Lo grande en lo pequeño, no es visión que se usa en tierra ancasina. Sin embargo, no solo lo grande en tamaño es grande también en calidad. Era una época de crisis económica para todo el Perú. La guerra nacional había traído sus naturales consecuencias. Para rehacer a los pueblos sobre sus ruinas, se necesitaba mucho sacrificio. Los métodos que se aplicaban motivaron las discusiones y las guerras civiles. El indio es una fuerza, bien encauzada, es fuente de progreso. Mal dirigida, es instrumento de devastación. Soldado en la guerra, agricultor en toda época, artesano en el taller, es un elemento eficiente en la vida y economía nacional. Los literatos han creado una literatura gemebunda y los artistas, posturas de tristeza y dolor, con motivos indígenas. Y unos y otros, junto con otros redentores, han soñado una redención. Al final, hace oído decir que no es el indio el que necesita redención sino el blanco, su dirigente. Hoy día parece que es un anacronismo hablar de esa redención. Las gentes se cansan pronto entre nosotros. La presencia de nuevos problemas causa amnesia. Sacarlo de su estado actual y ponerlo en otro, no sería redimirlo. Hoy día los estados se apoderan del individuo. Se apropian cuando nace. Lo educan, lo adiestran y lo dedican al servicio de la máquina, y luego lo lanzan a la guerra con infinitas ansias de progreso. Bella redención. Al indio que vive como el pájaro en el campo a cielo raso, despuntando lo que la naturaleza le ofrece en producción espontánea y en su modo de pensar se despoja de toda necesidad que esclaviza, semejante a los antiguos filósofos que mejor entendieron de felicidad. Al indio que anda de loma en loma cantando y silbando a pulmón lleno, al indio, decimos, extraerlo de su medio. Sepultarlo en los talleres de gas y cercarlo en habitaciones reducidas donde se siente como entre rejas, prisionero. Hay alguien que piensa que tal vez sea inhumano. Pero el mundo no dice eso. El mundo es una multitud biológica, una bola de nieve que rueda solidaria en sus partes. Su razón suprema y su filosofía son: está bien, pero nadie dice eso, ni hace. El eterno, pienso bien. Sin embargo, sigo lo peor. Así es la voz de la humanidad. Hablad en medio de las turbas que salen en tropel de los talleres y bebederos de las parábolas del lirio que se cubre de esplendor de sol y de las aves que no guardan en sus graneros. El Evangelio es voz que suena a quejido entre ruidos estridentes de máquinas que muelen carne humana. La Revolución del 85 fue con ocasión de la crisis general. Pero fue una revelación de que hay una alma colectiva en el mundo indígena que va paralela al otro mundo que es el mestizaje. Hay tres franjas a lo largo de nuestra historia. Una que mantiene una posición privilegiada y cree en la permanencia de las cosas impuestas por la colonia.
otra, que lleva su personalidad más allá de la conquista y otra, el mestizaje, que hace contacto entre las dos primeras. Existe una alma colectiva en Ancas que informa el segundo elemento que hemos mencionado y constituye una continuidad histórica. Su vida va más allá del jalón que marca el castillo de Chavín, ruta de infinita longitud para un viaje sugestivo al pasado y para el conocimiento de nuestra realidad. Para revelar la presencia de esta alma colectiva, fue motivo la infamia cometida por un prefecto en la persona de un representante del mundo indígena. Como es sabido, el indio tiene sus autoridades tradicionales y peculiares y el Estado lo permite y lo reconoce. Los indígenas de Huaraz pedían un mejor trato para los indios, menos llamadas para los trabajos de república, supresión o exoneración de la contribución personal, alguna retribución etc., dentro de lo justo y razonable. Indudablemente, les asistía el derecho para entablar una reclamación legal. La condición social del indio en Ancas no es igual a la de otras regiones del país. Participa de mejor vida cívica, acude a las ánforas electorales, se preocupa de la política e interviene en momento oportuno. En Ancas, el indio es un mestizo con poncho y sandalias. Tiene buen porcentaje de sangre española y portuguesa. En otras regiones de la República, el indio sigue viviendo lo que fue en la colonia. Un ser intocado, vestido en forma característica, ambula por senderos conocidos, considerado como un ser inferior, con rasgos peculiares de su indigenidad, apellido aborigen y costumbres más primitivas. En Ancas, no hay 5% de apellido nativo, ni se puede pensar que adoptaron el apellido impuesto por los españoles. Fue consecuencia del mestizaje. Lo indica la fisonomía de cada individuo. El indio ancasino posee grupos étnicos dignos de estudio. Hay provincias y distritos donde el indio no entiende el quechua. En el distrito de Sihuas, la lengua general es el castellano. Pero hay estancias donde se habla el quechua. En Santa Clara y Gasajpampa, por ejemplo, donde el indio no entiende castellano y si hay quien entienda es por haber salido de su medio. En Pueblo Viejo y Paccha, los indígenas son más cercanos a la raza primitiva, pero hablan bellamente el idioma de Cervantes. Ni en los centros más civilizados, el pueblo habla tan hermosamente como allí, usando giros que solo se encuentran en los clásicos. A medida que se avanza hacia el norte desaparece el quechua y por el contrario, hacia el sur, va disminuyendo la frecuencia del español. En Pomabamba, se habla tanto el castellano como el quechua. En Huari, habla el indio solo el quechua. Pero el indio no es indio sino por la indumentaria. Su fisonomía física es de perfecto español, de barba abundante en cara blanca y de estatura alta. Hay tipos de verdadera belleza varonil. En Pomabamba hay regiones donde todos son blancos, por ejemplo, en Pauca, Huayllán, etc. En Huari el color blanco es más general en todos los pueblos. No faltan, sin embargo, grupos característicos como en Uchusquillo. El modo de vivir del indio ancasino es peculiar y varía según las regiones. En las regiones trasandinas, se asocia a los pequeños propietarios y estos lo consideran como una extensión de su familia, de acuerdo con la filosofía cristiana. Se ayudan mutuamente. Para sus siembras, el patrón proporciona la semilla. En la cosecha saca algo para sí de los frutos pertenecientes al patrón. Cuando necesita, acude a la hacienda o sea la casa del patrón, en demanda de socorro y este socorro no es más que un regalo. Tiene parcelas de tierra donde siembra aparte. Vive pobremente siguiendo como el pájaro la producción según las estaciones del año. En cambio, hace labranza de tierras para el patrón, cuida las sementeras, el ganado, del cual recibe los diezmos, así como de la lana. Mantienen tradicionales manifestaciones de afecto. En carnavales, el patrón convida el día señalado a sus peones y sus familias. Hace bodas de Camacho, fomenta la alegría y brinda con ellos. En las grandes haciendas hay algo de semejante, pero el volumen de la muchedumbre impone severidad y disciplina y existe el pauperismo, así como también hay indios pudientes que se permiten prestar dinero al propio hacendado. En los pueblos del callejón de Huaylas, la repartición de bienes entre los indios y los pequeños propietarios es mejor. La propiedad está muy dividida sobre todo en Huaraz.
Las cosechas son a medias. El indio pone su trabajo, y el patrón, semilla y terreno. En las haciendas hay leyendas de abusos que han cantado largamente los poetas y han explotado como una mina los abogados empíricos. Frente a este modo de vivir del indio ancasino, han surgido varias opiniones. Para unos, no hay problema indígena. Para otros, el problema es grave y de urgente solución. Para los primeros, la revolución de Atusparia fue un engaño de los blancos. Para los segundos, una insurrección justa y poderosa. Para unos, el indio lleva vida feliz, y sacarlo de su estado es arrojarlo al tráfago de la vida moderna para pervertirlo y someterlo al servicio de la máquina. En su lugar nativo tiene todo: los primerizos frutos de la siembra, la primera leche, la mejor lana, la mejor carne. Come de las sementeras desde los primeros productos hasta el día de la cosecha, que es al partir con el patrón, quien, de facto, ha resultado en segundo plano, un subordinado. Y el modo de pensar del indio es singular y contribuye a su felicidad. No ambiciona. El mejor medio de ser rico es limitar las ambiciones, decía la antigua sabiduría. Y el indio lo practica. También tiene su filosofía. Critica la vida de las ciudades, habla de las costumbres del blanco, las ridiculiza. Los domingos baja de su querencia, entra en la ciudad, ambula, come, bebe, observa, y, por la tarde, junto con el sol, se va del horizonte, contempla el panorama de la ciudad, escupe y da la espalda, desaparece peñas arriba. Cada indio es un Zaratustra en persona, quien lo ve vestido distinto al blanco, que duerme distinto, anda distinto, se imagina ser objeto de infinitas dolencias y las siente en sus propias carnes, acostumbradas al catre, al abrigo, a las habitaciones cerradas, a los horarios de ciudad y a la esclavitud de la disciplina. El reivindicacionista dice: hay que redimir al indio. Pero el indio dice: no me gusta la ciudad. En resumen, el indio es feliz a través de cierta filosofía. Hay que dejarlo. Su problema no es más que el de la higiene y cosa parecida. La universalización de sus necesidades es un mal. En cambio, los reivindicacionistas han visto muchos abusos en las haciendas, encuentran gamonalismo en todas partes, acometen arma en ristre contra la tiranía, lamentan del atraso, condenan la esclavitud y gimen ante la impotencia. No hay duda de que hay abusos. Si más allá, innumerables. Más acá, muchos. El hombre abusa de todo. Tampoco en Huaraz, y en otros lugares de Ancas, faltan abusos. Verbigracia, la costumbre de tapacos con fiambre, no ha desaparecido aún. Sin embargo, la división de la propiedad ha traído como consecuencia la mejora de la convivencia social. Apenas existen unas cuantas haciendas en Huaraz que pueden llamarse con tal nombre. En Ancas, los abusos de los que hay que hablar, es de los emisarios o empleados estatales, desde luego con excepciones. Malos métodos de leva, de cobro de contribuciones, las faenas, las multas injustas, etcétera, etcétera, originan verdaderas persecuciones. Autoridades improvisadas, sujetas a la fortuna de la política, funcionarios sin sueldo, que abandonan sus labores personales, para dedicarse con ahínco y decisión al servicio de la sociedad, etcétera. Naturalmente tienen que dar margen a los abusos, y el más débil, es decir, el indio es el que los sufre. Estas y otras cosas se ven en Ancas a través de un resquicio enfocado sobre el mundo indígena. La revolución de 1885 no fue una revolución económica. Hubo sí, crisis y los indios se hicieron presente en ella. Pero la causa fue mayor, de orden moral. La crisis y las reclamaciones no fueron sino ocasión. La dignidad humana reside en la naturaleza, en las raíces del alma. Y cuando ella se siente herida, reacciona como el volcán. Los pueblos, por primitivos que sean, tienen horas de exaltación bajo el imperio del honor y tienen concepto claro de él. El honor no es privilegio de solo los pueblos cultos ni solo de los franciscos en la actitud de Pavía, es elemento constitutivo de la raza humana. Se subordina a él, la misma vida. Los pueblos piensan así, y sienten su necesidad. Si las autoridades de 1885 hubieran explicado a los reclamantes, con las debidas consideraciones, la situación del país,
y hubieran procedido con prudencia, no habría tenido lugar la revolución. La crisis no hubiera sido tan fatal que los empujara a aquella aventura. Estoicos y sufridos, habrían encogido los hombros hasta que pasara la tormenta. Pero, cometieron una infamia. Acostumbradas a ver al indio irreal a través de una literatura fantástica, raza inferior, inepta para cosas altas, incapaz de sentimientos morales, trataron al indio ancasino como a seres irracionales. Cortáronles en forma despectiva las trenzas, símbolo de su preeminencia ancestral, resabio de una realeza y de un poder latentes en el recuerdo y en la esperanza. Aquel acto infame tocó las fibras del corazón indígena. Cada individuo, grande o pequeño, hombre o mujer, se sintió herido, infamado. Según su memoria, no hay noticia de caso semejante en su historia y tradiciones. Cuando las huestes de Pachacútec, en su incontenible avance hacia el norte, requirieron vasallaje y manifestaron la inutilidad de la resistencia a un poderoso ejército, los valerosos hijos de Waraj resolvieron morir antes que entregarse al invasor. Sostuvieron guerra cruelísima, se defendieron con pertinacia. Los mismos beneficios del sitiador los enfurecían, y cuando el número y la fuerza se impusieron al fin, el Inca supo tratarlos con respeto, observando leyes de valentía y caballerosidad. Y los indios de hoy, herederos de ese valor y de ese heroísmo sentidos en las venas, no podían sufrir el deshonor. Cometido el acto infame en la persona de sus jefes, el alma colectiva insurgió, poderosa, hinchó el mar su pecho y tuvo cóleras de volcán. Cada estancia constituyó su comité representativo para recibir órdenes. Hubo deliberaciones en las noches de luna. Se hablaba de los más aptos, y pronto se destacó la personalidad de Atusparia. Primero, en Marián, y luego, en las demás estancias. Menudearon las entrevistas con los personeros de todas ellas y todos salieron con la mejor impresión de la persona de Atusparia. Atusparia era el saludo cotidiano entre las gentes que meditaban un asalto, pero la propaganda revolucionaria se hizo con el mayor sigilo. No era necesario insistir recomendándolo. En la psicología del indio está el secreto cuando toca íntimamente a sus intereses. Sin embargo, hay tantos peligros. Todos los días están en contacto con los hombres a quienes quieren combatir. Su objetivo primario es estudiarlos. Cada grupo, cada individuo señalaría a su víctima. Como en los combates de la Edad Media, cada hombre escoge a su hombre. Pero aquí la astucia y el secreto juegan su papel decisivo. Todos los días, descienden de las altas sierras masas de indígenas y como un río que se derrama entre las malezas, se reparten por las calles de Huaraz y desaparecen de vista. Muchos llenan los mercados y las bodegas. Por la mañana, al despuntar el alba, como de costumbre, parvadas de mozas van llevando cántaros de leche. Entre cantos de aves y amanecer de la naturaleza, pasan los bosques y entre cascabeleras risas llegan a la ciudad. Antes que sus habitantes abran sus puertas, las golpean y esperan sentadas en el umbral. Entregan la leche, cuentan los centavos y unas cuantas palabras con los domésticos. Y otra vez, a la querencia, a la salida del sol, bajaban los mozos y los hombres fuertes al trabajo cotidiano, las alfalferas, las gentes con artículos para el mercado. Por las noches, se retraían los principales indígenas, los visibles, los más autorizados por su economía. Bebían, observaban, comentaban al oído, recogían datos y avivaban la imaginación y clareaban los ojos. Y así un día y otro, pasaron en lenta incubación de una revuelta. Mozas, cocineras, amas, camareras, tápacos, peones, albañiles, carpinteros, leñadores, etcétera, etcétera, todos servían de espía y llevaban noticias y datos a sus estancias y creaban una conciencia colectiva de un porvenir. A su antojo, como un gigantesco pulpo, de multiformes tentáculos, la masa indígena enviaba a sus emisarios a la ciudad para abarcarla, para desmenuzarla y trasladar a su dominio por el conocimiento de sus secretos más íntimos. Y cuando el acuerdo se hizo general entre las estancias, estalló la revolución. Era el 2 de marzo de 1885.
El rumor de la revolución había llegado al conocimiento de las autoridades y pobladores de Huaraz y otras ciudades, los burgueses o los garas, como los llamaban los indígenas. Pero pocos dieron alguna importancia. La primera autoridad política estaba ausente. El subprefecto tomó sus providencias, pero fue el gobernador el que salió al frente de las fuerzas del orden. A sus órdenes había 200 de soldados y civiles armados. Si los indios hubieran entrado en la ciudad, como suelen hacer los días de fiesta, y luego, bajo una consigna, hubiesen tomado de sorpresa los puntos estratégicos, ningún combate habría tenido lugar. No habían dejado de ensayar esta actitud, pero pensaron que no tendría éxito, pues los asesores y otros comprometidos en Huaraz no reaccionaron en ninguna forma esperando la iniciativa. Entonces no había otro medio de entrar en la ciudad sino como una avalancha. En efecto, el día citado viose por el lado de Marián inmensas masas indígenas que ensombrecían los cerros. Los indios. Es el clamor general en la ciudad. Se cierran las puertas, corren de uno y otro lado las gentes y salen muchos de la ciudad. El rayo y el relámpago no sobrecogen de aquella suerte a los seres vivientes de un bosque. Se produjo el primer choque. Los indios han sido contenidos. ¿El número no es suficiente para pasar por encima de una muralla de fuego, sostenida por soldados de línea? Han caído muchos muertos en un minuto. El alto comando ha mandado detenerse. Los muertos son recogidos y trasladados a las estancias. Atusparia pasa revista a sus huestes y espera la noche. ¿Qué noche aquella? Ante la devastación de una luz, habrían salido en busca de refugio los habitantes por los campos, por los cerros, por las quebradas, por los bosques, pero ante esta amenaza, no hacen sino agazaparse en la oscuridad como la víctima que ha sentido las garras del felino y ve el centelleo de sus ojos. Al día siguiente, o sea el 3 de marzo, se pone en movimiento el ejército indígena. Esta vez, vense bajar indios por los 4 flancos de Huaraz. En tropel, semejante a un huracán de negras nubes, avanzan las masas. Vienen armadas de palos, fierros, puñales, escopetas, revólveres, hondas, machetes, etc. Inmensa algazara de asalto, se oye, como en las batallas de Gedeón. Los indios de Marián, Coillor, Pariaj, Huanchaj, Parap, Uquia, Gantu, Unchus y todos los que pueblan las riberas de Auqui y Paria presionan por el este. Los de Pongor, Tinco, moradores de la Cordillera Negra, por el oeste. Los de Baños y los que pueblan las márgenes del Santa, suben como una nube preñada de tempestades y rayos por el lado norte. Y por el sur, los de Sansa, San Nicolás, Olleros, los vecinos de las anchas lomadas, donde se abrazan las dos cordilleras, blanca y negra, vienen como las aguas del Santa en su mayor crecimiento. Los puntos más estratégicos están tomados, y, esta vez, la muralla de fuego ha sido arrollada. El número pasa por encima. La generosa y presuntuosa ciudad es del vencedor. Han entrado los indios a los cuarteles, desarman a los guardias, los matan a palos y mueren estos heroicamente. Cada nombre significa un héroe. La historia no los ha consagrado aún con el óleo de su reconocimiento y la claridad de su luz. Entretanto, la tradición y la conciencia pública los consideran entre sus manes protectores y los ven presentes en la mansión de los que viven eternamente. El capitán Protasio González, jefe de la guardia, que decía a los que rogaban retirarse ante lo imposible: «Dejadme cumplir mi deber». El temido por los indios sargento Vergara, el oficial Lazarte, el capitán del Larío del batallón Artesanos y una treintena más de valientes, murieron dando lección de heroicidad, cada uno de ellos, suficiente por sí solo, para llenar las páginas de una historia, de un drama o de una novela heroica. Caídos los últimos héroes, la ciudad estaba en manos de la suerte. La multitud indígena la ocupaba. Empieza la debacle, pero, ¿no? La providencia vela por los débiles. Marzo, noches lóbregas y de lluvias torrenciales. Parece que el cielo se interpone entre los planes macabros de los revolucionarios y la inocencia de las víctimas. Nunca en Huaraz ha caído lluvia tan torrencial como esa noche. En Huaraz, las lluvias caen siempre acompañadas de rayos y relámpagos y llueve de 3 a 5 de la tarde generalmente.
A veces, pasada la tormenta, queda hermoseado y fresco el panorama. Sale de nuevo el sol, la naturaleza se regocija, vuelven a volar las aves, en los árboles tiembla el aljófar, acaricia el aire andino. Se aleja la nube mensajera de fecundo líquido y el hombre siente en sus entrañas la dicha de vivir. Pero esta vez, la lluvia fue aplazada para la noche. Los tejados son cataratas que inundan las calles, estalla el rayo sobre la ciudad, la lobreguez la cubre, el relámpago incendia breves segundos, espantoso ruido de trueno, chasquido de agua, todo llena de pavor tanto a invasores como a invadidos. Aquellos han penetrado en las casas, en las bodegas, apenas hay rondas entre la breve tregua de los golpes de la tormenta. Cuéntanse como es usual las tandas, primera, segunda y tercera. Ya es la última, ya cesa la lluvia, ya es la 1 de la mañana. Pasó la tempestad, pero sigue el aguacero lento y abundante en la descarga. Al día siguiente, óyense las campanadas de costumbre. Las gentes resuellan, es un consuelo. Llaman a misa. Los sacerdotes cumplen con su deber. Allí está don Amadeo, el cura querido por los indios. Vestido de poncho, se dirige al templo. Los indios oyen su misa. Durante ella canta el pueblo, cantan las mujeres, cantan los niños, cantan los ancianos, cantan los fuertes, todos cantan. ¿Y qué cantan? Yo te adoro, Santa Cruz, y rendido te venero. Tú me representas a mi Jesús. Por mi muerto, nunca se cantó como en aquella ocasión. Las almas estaban invadidas de una extraña e inexplicable emoción. Era la hora de una tragedia, la de un gran drama en plena realización. La escala de la voz popular era a ratos severa y llena como la grandeza heroica, a ratos como quejidos de abismo, a ratos alarido de gigante. Entonces fue que aquel canto tradicional penetró más hondo en el alma popular. Y a partir de aquel día, quien quisiera apreciar la medida del sentir de Huaraz, tendría que asistir a la misa dominical de la soledad y oír la voz incallable de las generaciones. También estaba en Huaraz otro sacerdote, Fidel Olivas Escudero. Los indios lo conocen, pero desconfían de él. Muchas veces le han oído predicar en sus estancias. Hombre severo y esclavo de la disciplina, para los indios es una interrogación. ¿Quién sabe? Pero la justicia estará con todos, piensan ellos. Es el primer día para Huaraz, en poder de los revolucionarios. Urge organizar la administración y el gobierno, pero ingresan más individuos, la ciudad no puede contenerlos. El desborde sería terrible antes que hubiera alguna organización. Beben los indios, rómpense las botellas, no hay forma de destaparlas y vaciadas, se arrojan a las calles, así como anclotes, latas de salmón, etc. Todos temen una masacre. Próxima está la noche de San Bartolomé. El peligro es inminente, y entonces, es hora de pensar en los sacerdotes. En efecto, la figura de Olivas Escudero aparece como un rayo de esperanza en el momento más álgido, cuando venía lo irremediable. Allí va presuroso por la recta que conduce a la prefectura, envuelto en su manto de lana, nervioso y pálido. Se presenta ante Atusparia. La entrevista ha sido breve y respetuosa de parte del caudillo. Olivas Escudero ha salido sonriente, lleno de optimismo. Puedes encauzar la avalancha, convertida por el momento en remolino, aun cuando tenga que romper nuevos diques después. Atusparia acaba de nombrar un prefecto. Es Mosquera, el célebre. Comienza la organización. Olivas Escudero no teme presentarse entre los indios multitudinarios, les habla con suavidad, como si nada extraordinario pasara. Ellos lo saludan reverentes más, cuando ha dado la espalda para retirarse, le siguen cautelosamente con la vista hasta que desaparezca. Con todo, su presencia de sacerdote prestigioso y sus breves frases de cristianismo, les han suavizado la actitud altanera y soberbia y han puesto en cierto orden, estrambóticos delirios del indio, en plena rebeldía y tal vez obcecación. Medianoche, algazara de gentes embriagadas, voces desconcertadas en las calles. Para iluminarlas, no hay más que la mortecina lámpara de petróleo en cada 2 cuadras o 3. Una centella parpadeante, luego noche, otra centella, y noche. Es una cadena de luz y noche,
la que serpentea por las calles, a la mirada de los que pudieran ver el panorama nocturno de la ciudad. De pronto, llega a la lejanía sonido leve de unas campanillas. Las gentes se sorprenden y preguntan. ¿Traen el viático de los moribundos? El sonido broncíneo se acerca cada vez más. En efecto, pasa un pequeño grupo de muchachos y un sacerdote que lleva el Santísimo. ¿Es Olivas Escudero, el hombre de nervios y de idealismo? El que tuviera su entrevista hace horas con Atusparia. Había sido facultado para auxiliar a los heridos, pero él recorre todas las calles, no entra a ninguna casa, lleva adelante una rara procesión. Ha imaginado ese medio para conjurar el peligro que se cierne sobre Huaraz, y procura traer a la memoria de los revolucionarios la idea de un ser supremo y alejar de su mente el fatal pensamiento de un exterminio. Así fue, pasaron las horas de la madrugada. No se llevó a efecto el plan de las masas embriagadas. Solo hubo saqueos y atropellos aislados durante los días de la revolución, pero no la matanza querida y planeada por el espíritu enconado y vengativo del indio. Los desbordes y actos de salvajismo tuvieron lugar en los pueblos del callejón a donde no llegara de inmediato la influencia de Atusparia. La estrategia de Olivas Escudero tuvo su éxito en Huaraz. El apóstol concibe alguna idea y la realiza de cualquier modo. Pero Dios hace lo que no puede el hombre. De aquí en adelante, será menos el peligro. La fiera no está domada, pero ha sido contenida. El equilibrio de fuerzas entre la materia y el espíritu ha sido roto en favor de este. Gustavo Le Bon establece el imperativo de una inconsciencia en los actos multitudinarios. La psicología de la multitud andina informada de un sentir religioso profundo y animada por el imperio de un pensamiento superior, ha determinado un caso excepcional. Víctor Hugo dice que el movimiento de cabeza de un campesino fue motivo para el desastre de Waterloo y para el cambio de los destinos de Europa. No hacemos comparaciones, pero hay motivo para una seria y profunda reflexión. Visto el triunfo de los indios en Huaraz, los del callejón de Huaylas insurgieron en forma rápida y resuelta. Apareció en Caruaz el caudillo Pedro Cochachín, entró en la ciudad, y sus fuerzas asaltaron varias casas y se dirigieron para Yungay. Entretanto, los indígenas de Mancos y Yungay se organizaron para entrar en esta ciudad. En su vertiginosa marcha alcanzaron a algunos ciudadanos calificados por ellos para ser eliminados, y lo hicieron, con ferocidad sin igual. Dice el testigo ocular cuyo documento poseo, que les cortaron miembros y levantados en lanzas prosiguieron la marcha sobre la ciudad. Los yungaínos pudieron formar una guardia urbana y después de algunos episodios en que murió Simón Bambarén, repelieron a los revolucionarios, los cuales se replegaron a su cuartel general que se encontraba en Mancos, en cuya plaza enarbolaron los miembros de sus víctimas. Pero, otro día, reforzados con las fuerzas enviadas por Atusparia, reiniciaron el ataque en forma arrolladora. Los de Yungay habían enviado parlamentarios con bandera blanca, pero los indios no entendieron de esas prácticas y entraron en la ciudad bajo el comando de Cochachín. La saquearon a sangre y fuego y establecieron su dominación en nombre de Atusparia. Cuando se tuvo noticia en Huaraz de las crueldades cometidas por los indios, Fidel Olivas Escudero, sin medir los peligros ni el tiempo para llegar oportunamente a donde pensaba que su apostolado fuera necesario, voló en pos de las multitudinarias huestes indígenas. A Caruaz llegó tarde, a Yungay, cuando estaba en pleno saqueo. He aquí lo que dice en su lenguaje pleno de ingenuidad el testigo ocular don Fidel Ángeles, a quien nos referimos arriba, y quien a la sazón tenía 16 años de edad. El 4 de abril, sábado de gloria, dice: cuando entró el prefecto señor Mosquera con Atusparia, los indígenas mataron a varias personas, y luego comenzaron a romper puertas, y el saqueo, a lo que el sacerdote señor Fidel Olivas Escudero sacó la majestad, y Francisco Osorio, que le sirvió de sacristán con cruz alta, anduvieron por la plaza y calles en manera de ruego a los indígenas para que suspendieran el saqueo. Desgraciadamente ya estaba todo consumado, pero esta acción del señor Escudero quedó grabada en el corazón de todos los yungaínos. Después de los actos de violencia y rapidez que demostraron los indígenas tanto en Huaraz como en Caruaz y Yungay,
Las demás ciudades y poblaciones se sometieron sin oposición alguna. Entonces la dominación de Atusparia empezó a extenderse en todo el departamento. Nombráronse emisarios con instrucciones. Y en todas partes, encontraron estos espontáneas adhesiones al movimiento indígena. Ancas estaba sometido, y los departamentos circunvecinos comenzaban a sentir su influencia. Huari, Pomabamba, Payasca, Huamalíes, Cajatambo, habían acudido al llamamiento como en los históricos días de su mejor alianza. Vuelto Atusparia de su rápida gira por el callejón a la capital ancasina, dirigió el curso de los acontecimientos con plena autoridad y dominio absoluto. Ordenó la marcha de Pedro Cocháchin a la Cordillera Negra a vigilar los caminos y accesos al callejón de Huaylas. Cocháchin fue al punto, y extendió sus fuerzas desde Cayán hasta Mácate, y los jefes subalternos hacían la vigilancia con presteza y disciplina militares. Entonces, Cocháchin, orgulloso y confiado del poder que tenía en sus manos, obedecido por millares de indígenas, temido por los pueblos por las medidas drásticas que adoptara a su paso, no sin razón mantenía actitudes de orgullo y confianza. Tenía seguridad de responder ante Atusparia de la difícil misión recibida. También Atusparia complacíase de sus éxitos y de su poder. Las trenzas cortadas de su cabeza no le podían mermar la virtud de sus músculos como al gigante de los filisteos. La revolución marcha, la dominación se consolida. Organizase la hacienda. Los garas están de su parte mal de su grado. Muchos dirigentes le asesoran y le ilustran. Por su imaginación desfilan ilusiones y sueños, en la inconsciencia milenaria de su raza. Dícenle que el espinazo del Ande sirvió de camino para la marcha de cíclopes desde Chavín hasta Tiahuanaco, y estimulado y acariciado por esas ilusiones y reacciones inconscientes, quiso que los días de la Semana Santa fueran solemnes, que él presidiría como suelen hacer los blancos. En efecto, en la presuntuosa Huaraz, capital de la dominación indígena, repican las campanas el Jueves Santo. Las órdenes están impartidas para la asistencia oficial. La parroquia matriz hace las veces de obispado y oficia a las autoridades invitándolas a la tradicional concurrencia. De su parte, la prefectura hace circular invitaciones manifestando que el delegado señor Pedro Pablo Atusparia asistiría a las ceremonias religiosas del Jueves y Viernes Santo. La iglesia principal está llena de bote a bote. Es cierto que hay menos elegancia en el vestido del gran mundo, menos levitas, menos tarros, menos aires de altivez de otrora. Hay, en cambio, más nivelación. Una democracia impertinente se ha infiltrado por las capas sociales. Sobresalen más ponchos, nuevos y de vivos colores. La aristocracia indígena está en pleamar. Los curiosos se apretujan en la plaza y calles. Ha de pasar la comitiva oficial, y se escogen los sitios más adecuados para verlo a Atusparia. Toca la corneta y las gentes se hacen oídos. Las fuerzas en correcta formación presentan las armas. Se hinchan los acordes marciales de la banda. Es la comitiva. Allí vienen, delante, los notables, los empleados, los gobernadores, los magistrados de pico y uniforme, los alcaldes embarados, de yanqui y poncho, de guara y cusma, llevan varas negras enchapadas de plata y reluciente cruz que las remata. Por último, viene, recién, el prefecto con el delegado a la diestra. Este viene igual. No ha cambiado de vestido. Poncho nuevo, bordón nudoso de color natural, su guara y su yautu que termina en borlas. Cuando pasa el caudillo hay sensación. Las multitudes lo saludan. Él contesta cortés y cordialmente. Dentro de esa indumentaria despreciada, es un hombre que infunde respeto y temor. Los sacerdotes le ofrecen el hisopo. Se santigua, y luego ingresa a la iglesia. El pueblo se levanta y lo contempla pasar, severo, natural y dominador, toma el asiento de honor, y comienza la ceremonia. A la hora conveniente, se le lleva la paz para el ósculo ritual. Se levanta y lo da. Por la tarde, asiste al lavatorio. Ofrece pesos de pina y besa los pies de los apóstoles. El Viernes Santo, hace la adoración y ofrenda también su óbolo. La Semana Santa ha revestido particular solemnidad,
El predominio del elemento indígena y su participación oficial han dado un tinte peculiar y memorable. Las procesiones han sido ríos de masas humanas. Nunca, Huaraz ha sentido igual religiosidad. El indio le ha inyectado inusitado fervor. Ha bajado él de allí donde se cuaja el agua en nieve. Amigo de la naturaleza bravia, producto natural de la madre tierra, es un corazón y un alma sin taras de falsa civilización. No entiende de la vida convencional. Es que la tierra no engaña. Él es fruto espontáneo de la alta sierra. El fanatismo lleva en sus entrañas el error, intenciones de sectarismo y sojuzgamiento. La religión del indio es un sentir, una emoción, nace de las raíces de su alma. Cuando reza, reza como el publicano. Cuando canta, canta como el umbroso bosque lleno de vida y vibración. El semicivilizado que habita urbes tiene sus opiniones, sus aberraciones y sus sofismas. Se somete a caudillos intelectuales y se entusiasma, rompe lo que ha adorado y adora lo que debe romper. Tiene su Babel en el cerebro y se muestra escéptico y altanero. Si ve pasar procesiones, las contempla y contra su conciencia hace esfuerzo de sonreír. Si celebran misa, se queda en el bebedero o en cualquier parte. Es un tipo peculiar en la serranía, profundamente religiosa. Por el contrario, el indio se conmueve y se inquieta ante las enseñas que representan la religión. Si hay lugar en la iglesia, ingresa a ella. Si se queda fuera, en el camino, en la plaza, en el mercado, donde quiera, recoge su alma y se descubre al oír la campanada tradicional de la elevación del cáliz y de la hostia, en actitud semejante a las generaciones pasadas. Su mente hace esfuerzo de salir de la grosera materia que la aprisiona, y hace violencia para acercarse a Dios. Un indio en oración es el espectáculo más impresionante que puede haber en la serranía a la hora del crepúsculo, frente al ande y a la nieve, color de oro. Hay que imaginarse cómo serían los días de la semana en 1885, cuando el indio tenía en sus manos el poder en Ancas, sobrio y medido en el orden material, contento y lleno con lo que alcanza para el día, despilfarrador de lo que tomó, despreciador de lo que sobra, dentro de su corteza, abrupta y resquebrajada por los castigos inclementes del cielo y retostada por los rayos solares como la pelambre andina, abrigaría un corazón lleno de esplendores de oro y diamante, junto con las emociones que él solo sintió y él solo gozó en aquellos días memorables. Pasó el mes de marzo con sus torrentes, el mes de abril, con sus paradisíacas decoraciones, viene el mes de mayo con sus escarchas y relentes, vendrá, luego, junio con sus vendavales y hojas amarillas, así pasará, una vez más, la gloria humana. Plebeyo o aristócrata, llega un día en que ve caer el cetro de sus manos. A Tusparia, el caudillo, el de los sueños de un imperio, sostiene una campaña gigante. Las masas urbanas son fáciles de cambiar de rumbo y opinión. El destino de él es aferrarse a su ideal y luchar hasta el fin. Pedro Cocachín ha tenido ya varios encuentros con las fuerzas del gobierno. Las ha rechazado hasta Casma. Vuelve a la Cordillera Negra a ocupar la cima y vigilar el paso. Pero aquellas fuerzas vienen en mayor número y otros jefes, y lo empujan hasta las puertas de Huaraz. Sale a Tusparia con bravura nunca vista. Pero no basta el arrojo. Es preciso tener armas y saber luchar con técnica. Cae herido. Cochaclún rompe las líneas del enemigo y sale otra vez hacia la cumbre, y una vez alcanzada, se rehace y asedia la ciudad. Libra varios combates. Mas, la entrada de las fuerzas del gobierno a Huaraz convierte a sus habitantes en fuerzas de colaboración para librarse del poder indígena. Huaraz ya no responde al heroico indio. Siéntese vencido Cocachín y huye. Llega a Quillo. Los habitantes de este distrito lo reciben y le tienden una celada. Preso. No hace sino exclamar. De traición, no vale. Es conducido a Casma donde lo fusilan. Dícese que dio la espalda a la voz de mando para ejecutarlo, y luego bajó la cabeza. Huaraz se ha convertido en hospital y cementerio. El elemento cristiano con Olivas Escudero a la cabeza, ha organizado la Cruz Roja. Los alumnos de este sacerdote, ejercitados ya cuando el paso del ejército chileno, practican con eficacia actos de humanidad.
La mujer guaracina secunda en esta labor. Es una revelación de sus virtudes cristianas. Sus cualidades brillan. Dirigida con talento y propósito cristiano rinde los frutos más generosos. En favor de los necesitados. El hospital está lleno. Hanse habilitado varias casas para alojar heridos. Olivas Escudero y otros sacerdotes se multiplican para asistirlos. Pero el acto más triste ha sido el fusilamiento en masa de los pobres prisioneros. Helos allí. Cabe los muros del cementerio viejo esperando el turno para ser ejecutados. Mueren resueltos y con ánimo singular. Pero sus familiares y las gentes sencillas dan alaridos en cada descarga. Los victimarios no se abastecen. Faltan municiones. La guerra nacional no ha dejado restos ni las largas campañas de Cáceres. Para ahorrar municiones, los ponen en fila y a lo largo, los disparan. Cae el primero, cae el segundo, a veces cae el tercero, pero siempre queda herido y así vanse acabando las filas como cordón incandescente que chispea y se carboniza, y van cayendo a la fosa común que ellos mismos cavaron. Los sacerdotes y especialmente Olivas Escudero intervinieron para que no sea víctima de tanta gente, pero el sacerdote Bernardo Gamarra ha sido amenazado con el fusilamiento si insiste en pedir que se limite las órdenes de los vencedores. ¿La voz de Breno has oído? Pues, en la noble y generosa ciudad de Huaraz, vae victis. Así murieron los valientes indígenas que creyeron defender un ideal y creyeron poderlo alcanzar. Al año siguiente, se celebran funerales en todas partes. Los deudos de los indios piden tímidamente misa para sus muertos. Otra vez, se llena la iglesia de la Soledad y la muchedumbre doliente canta sin cesar. Yo te adoro Santa Cruz. Olivas Escudero has sido llamado a Yungay para celebrar las honras fúnebres de los caídos. Cede a la invitación y va. El pueblo lo recibe como a uno de sus mejores bienhechores. Su nombre, ciertamente como lo dice el testigo mencionado arriba, está grabado en el corazón de todos los yungaínos. También lo está en el corazón de Huaraz. Pero Yungay, la bella, se adelantó en el reconocimiento, y Olivas Escudero ha ocupado la tribuna sagrada para pronunciar la oración fúnebre. Empieza con las palabras de los macabeos. Itaque omnes comuni concilio. Hay casos, dice, en que la magnitud de los hechos y sus funestas consecuencias nos obligan a recordar las verdades más amargas que pueden y deben servir de tremenda lección para el porvenir. Ha llegado el caso de manifestar desde esta cátedra del Espíritu Santo, que por la impetuosidad amenazante de los acontecimientos, era necesario que esta ciudad tomara una actitud enérgica, al menos defensiva, para contener el desborde de una multitud inconsciente que, rechazando los ruegos y hasta las humillaciones de los ministros del Señor, no respiraban sino sangre y fuego. Pero, Dios mío, mi sentimiento natural se ahoga con vuestro ejemplo, pues desde la cruz nos enseñas a perdonar a los delincuentes, diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué cuadro más sombrío que el que tenemos a la vista? ¿Qué objetos más sensibles? No solo para mover nuestros corazones sino para arrancar copiosas lágrimas de dolor, como estos restos mortales de los que fueron Rosas Villón, Federico Arias, Félix Díaz y Claudio Navarro. Ayer estuvieron con nosotros, participaban de nuestras alegrías, de nuestras penas, tendían sus manos para estrechar a sus amigos, acariciar a sus deudos. Ayer todavía estaban con vosotros, cual más entusiastas, tomando las armas y saliendo a vanguardia de los mayores conflictos para defender el suelo que les vio nacer. Hoy ya no existen, y si hay algo que nos haya quedado de ellos es solo ese montón de huesos, ese puñado de polvo, que en breves momentos vais a depositar en una urna común. Pero ¿qué digo, católicos? No es solo esa materia inerte lo que nos ha quedado de ellos, son sus acciones heroicas a favor de este pueblo. Es la inmensa gratitud que abrigáis en vuestras almas inmortales. Ellos se sacrificaron hasta el último momento, como verdaderos macabeos a favor de su pueblo, y es justo que éste conserve su memoria y exalte sus nombres, consagrándoles un monumento imperecedero. ¿Y cómo se sacrificaron? Veo al uno arrojándose en las tempestuosas aguas del Santa acosado de sus crueles enemigos, y perecer en sus ondas victimado por la bala fratricida. Veo al otro derribado por una lluvia de piedras y rodeado de una turba que ebria de odio y venganza machaca su cabeza.
lo mutila de la manera más vergonzosa y arrastra desnudos sus restos mortales. Veo a los otros confundidos en los momentos del combate con los cadáveres de sus enemigos, o mejor dicho, de nuestros desgraciados ilotas a quienes su ignorancia, sus indomables pasiones y, más que todo, la malicia o debilidad de sus caudillos, les arrojó a los abismos del desorden. Almas heroicas que animasteis esos restos, esa tribulación fue la de vuestro pueblo amenazado de exterminio. Esa sangre del Cordero fue aquella gracia eficaz que os inspiró a ofrecer en holocausto vuestra vida para defender la justicia, por repeler al injusto agresor, salvar al pueblo inocente que andaba errante y despavorido sin más esperanza que la protección divina y vuestro heroísmo. Por esto la Iglesia, vuestra madre, jamás os olvidará, ella permanecerá arrodillada sobre vuestra tumba. Sus plegarias se elevarán constantemente al cielo y refrigerarán, o darán mayor esplendor a vuestras almas. Estas y otras cosas dejó caer desde el púlpito, en graves y aceradas palabras, sobre un pueblo recogido en torno a unos despojos. Estaba constituido ese pueblo de los damnificados, o sea, de la clase escogida. Sin embargo, las frases del orador no fueron rebuscadas ni tuvieron en cuenta las reacciones que se producirían contra algunas de ellas. Es que cuando se habla por el Espíritu Santo, no hay más verdad que la de él. El orador se ha dolido con los deudos de la trágica desaparición de ciudadanos buenos y útiles para su familia y para la sociedad, pero ha reconfortado al pueblo recordando las heroicas acciones que quedan a su favor. Ha recriminado la malicia o debilidad de los caudillos, pero ha confesado valientemente la condición de los indígenas, a quienes los califica de desgraciados ilotas, es decir, siervos. ¿A cuántas reflexiones convidan estas breves palabras, pronunciadas entre oyentes de uno de los pueblos donde existía marcada desigualdad social? Los efectos que producirían en los espíritus serían como cuando hablaban los profetas de Dios al pueblo de Israel. Entre tanto, Atusparia, en cuanto fueron restañadas sus heridas, fue llevado a Lima con su hijo Ceferino. El presidente Cáceres los recibió. A Atusparia le hizo muchas preguntas. Las respuestas de este eran breves como las de los héroes de Laconia. El honor, señor, decía, el honor. Todo fue por el honor. Entonces, el héroe de la Breña sintió henchirse el pecho, y en actitud de pincelada, lo contempló largamente de pies a cabeza. Conocedor él, del valor de la raza, testigo de innumerables y no conocidos heroísmos, quiso medir con su espíritu la magnitud de otro héroe que tenía frente a sí. Lástima, si supieras leer, fueron sus palabras, y volvió a Marián. El agreste y vencido Cincinato, su hijo, quedóse bajo el amparo del Estado, pero la anarquía del país hizo olvidar del joven Atusparia, y también él volvió a su estancia. Allí viven los descendientes del caudillo como retoños de un árbol secular, llevando en sus venas el vigor de heroicidad y dueños de genialidades visibles para los psicólogos. Así terminó el canto de cisne de una raza. Fue un episodio inútil, no lo creemos, pues hemos visto la presencia de una alma colectiva sensible al honor y hemos oído sus gritos de inquietud. Si se quieren ver resultados tangibles, hay que comparar la situación del indio ancasino entre la que precedió a la revolución y la que le siguió. Su avance cultural ha sido mayor en pocos años al de los siglos de la colonia. Hoy el indio de Ancas está incorporado, mejor que en ninguna otra parte, en la vida nacional, participa de las preocupaciones políticas, aprecia las ventajas del progreso y se inquieta por una mejor posición social. Weary of the value, my golden walk. Oh, how I wish that I had held wing. That will only happen